Gloria a Dios. Buenos días, Dios los bendiga. Gracias a Dios a los que nos ven a través también de las redes. Este ministerio Jesucristo Gobierna les da la más cordial bienvenida. Gracias a la iglesia, a todos los hermanos que estamos aquí. Pues hoy vamos a pasar a la palabra de Dios. Hemos adorado, hemos alabado al Señor, hemos orado. Estamos llenos del Señor, a eso venimos aquí a su casa, a llenarnos de Dios. Y vamos a pasar a la Escritura, a la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de las bodas del Cordero. Gloria a Dios, las bodas del Cordero. Y eso está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos 6 al 9. Gloria a Dios. Aquí nos basamos en la palabra de Dios. Amén. Aquí todo lo que enseñamos siempre va a estar basada en lo que Dios nos reveló en su palabra. Dice que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Es inspirada. Todo lo que escribieron casi 40 escritores, eso es lo tremendo de la Biblia, que fueron 40 escritores, pero todos inspirados por Dios, todos concuerdan, todos van de acuerdo entre ellos, tienen un mismo espíritu, un mismo sentir, y Dios se reveló a través de Génesis y a través de los 66 libros que componen la Biblia. Son 66, 37 en el Antiguo Testamento y 29 en el Nuevo Testamento. Todos son inspirados, dirigidos por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces no hay duda. Hay algunas traducciones que a lo mejor están así medio, a veces la traducción no es la exacta, pero aquí estudiamos y vemos, escudriñamos y sacamos la raíz de la palabra y la entendemos. Eso es lo precioso de esto, pero su palabra está intocable. Amén. Hace en 1947-48 se encontraron los rollos del Mar Muerto. Y son rollos que estaban escritos desde hacía casi 2300 años, y todos hablan exactamente, el libro de Isaías, todos los profetas, todos los libros que se encontraron ahí están exactamente como nosotros lo tenemos aquí en la Biblia el día de hoy. Amén. Entonces vamos a leer Apocalipsis 19, 6 al 9. Dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, que quiere decir alabada a Dios, alabada a Jehová, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria a Dios. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados, escuche bien, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Danos entendimiento a los que hemos venido aquí a buscarte, Señor. Gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Para eso la instituiste, tu palabra, Señor, para hablarnos, para traer, Señor, la salvación a través de Cristo Jesús. Gracias para que en nuestros corazones seamos preparados para este día glorioso, Señor, que son las bodas del Cordero. Gracias, queremos estar listos y preparados, Señor. Gracias, Señor, gracias porque a través de todo un diseño, de un modelo, de un proceso, Señor, has ido atrayendo al hombre delante de ti, Señor, y ya todo está escrito y todo se va a cumplir conforme a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La bienaventuranza de la llegada del reino de Jesucristo es representada por medio de la figura de una fiesta de bodas. Amén. Eso es el tema de hoy. Es la bendición de la llegada del reino del Mesías Jesucristo a este mundo, la cual es representada por medio de una fiesta de bodas. Miren,
Las bodas del Cordero. ¿Por qué son del Cordero? Bueno, porque Jesús es el Cordero de Dios, que dio su vida por todos aquellos que quieran aceptarlo, quieran recibir el perdón de Dios por medio del Cordero que es Jesucristo, recibir la sangre de Cristo que Él derramó ahí en la cruz del Calvario. Dice la palabra que sin sangre no tenemos redención de pecados, no tenemos perdón de pecados. El hombre no tiene perdón de pecados si no acepta la sangre del Cordero que es Jesucristo, porque porque dice que la paga del pecado es muerte. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Dios te da vida y vida eterna. Amén, a través de Cristo. Entonces, las bodas del Cordero, dijimos, es una frase que describe con gran belleza la unión completa y definitiva de Jesucristo con su futura esposa. ¿Quién es su futura esposa? Bueno, pues actualmente es su novia, que es la iglesia. Iglesia significa eclesia, que significa asamblea de creyentes en Jesucristo. Fíjense, nomás para empezar, la gente dice, vamos ahí a la iglesia hablando del templo, y no es, es un concepto equivocado, erróneo. Venimos a la iglesia porque somos la asamblea de creyentes. La iglesia no es una construcción, no es un templo, eso es diferente. La iglesia es una estructura espiritual donde está el cuerpo de Cristo, todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y han sido llenos del Espíritu Santo. Esa es la iglesia de Cristo. Entonces dice que hay un día, gloria a Dios, que esa iglesia compuesta de verdaderos adoradores, dice la palabra, adoradores en espíritu y en verdad, porque dice que Dios los está buscando. Dios tuvo un encuentro con una mujer samaritana, Jesucristo tuvo un encuentro, eso está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 4, y dice que tuvo un encuentro y le dijo, mira, llegará un tiempo que ya ni en este templo de Samaria ni en el templo de Jerusalén van a adorar, sino que Dios anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dice, porque tales adoradores quiere Dios encontrar. Entonces, esos adoradores, dice que un día, esos adoradores que Dios estuvo buscando durante 2000 años, porque lleva de ese tiempo casi la iglesia de Jesucristo de haber sido fundada, un día se van a reunir, se encontrarán esos verdaderos adoradores en este evento que se llama las bodas del Cordero. Amén, las bodas del Cordero. Por eso es el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Apocalipsis significa revelaciones. Tiene que ver con juicios, sí, pero con juicios para todos aquellos que no hayan aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso nos tenemos que estar preparando. Por lo tanto, esta boda, las bodas del Cordero que hoy estamos hablando, denota la consumación de una íntima relación entre Cristo y su pueblo redimido, que es su iglesia, que es la iglesia de Cristo. Amén. Eclesia, dijimos, asamblea de creyentes, y dice la palabra que provienen de todo tribu, raza, lengua y nación. Dios abrió hace 2000 años la salvación, no nada más para el pueblo de Israel, que en ese momento era el único pueblo redimido por Dios, por una promesa que Dios hizo a través de Abraham, el patriarca, y sus hijos. Pero en ese momento que fue rechazado por el pueblo de Israel, Dios abrió la salvación a todos los que somos gentiles, a todos los que no somos judíos, amén, por medio de la sangre derramada de cruz en el Calvario. Y miren, como Dios no hace las cosas al vapor, ¿sí? Esta fiesta de bodas, las bodas del Cordero, está siendo preparada desde hace 2000 años. O sea, Dios tiene preparando esta fiesta de bodas casi 2000 años. Ya casi se van a cumplir esos 2000 años. Acuérdense que cada 2000 años Dios hace cosas diferentes, ¿verdad? Bueno, pues la iglesia va a tener un periodo de 2000 años, y entonces se va a consumar esta boda, que les puedo asegurar ya es muy pronto, para que busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Entonces esta boda ha sido preparada durante tantos años, que de tan bien preparada que está, pues no tiene esa boda, no tiene el peligro de que vaya a fracasar,
¿Por qué? Porque Dios la preparó exactamente. Dios empezó a buscar verdaderos adoradores. Gloria a Dios. No sé si me entiendan lo que quiero transmitir, lo que transmitió nuestro Señor Jesús, verdaderos adoradores. O sea, que no son falsos, que no son religiosos, que realmente están buscando adorar a Dios y buscar a Dios. Entonces esta boda, las bodas del Cordero, no van a tener peligro de fracasar cuando se den, amén, ni se van a poder romper. ¿Por qué? Porque son unas bodas que van a durar por toda la eternidad, amén, cuando llegue ese momento. Por eso es una bienaventuranza tan especial. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. O sea que no todos son llamados, amén. Es como una boda, como la boda de hoy, ¿verdad? Pues se invitan a muchos, pero no se puede invitar a todo el pueblo, ¿verdad? Porque no cabríamos aquí y ni siquiera vendrían, ¿verdad? Pues ¿quién se casa? Pues Elsa, ¿quién es? Y Paco, ¿quién es, verdad? Pues así es con las bodas del Cordero. Dios va a invitar a aquellos que se han esforzado en buscarle, amén. El esposo, en este caso Jesucristo, se fue al cielo para preparar morada para su futura esposa, que es la iglesia, amén. Eso está escrito en Juan 14 del 1 al 3, no lo vamos a leer, usted puede leerlo ahí en su casa si gusta, pero dice que en esa ocasión Jesús les dijo a sus discípulos que se tenía que ir. ¿Para qué? Para prepararles morada. Y esto conforme a la tradición de la boda judía, en la cual cuando un judío y una judía se iban a casar, dice que hacían una promesa de casamiento. El esposo se iba a prepararle a la esposa su casa, gloria a Dios, le iba a preparar su casa, y cuando la tenía lista el esposo entonces regresaba por la esposa para sellar ese matrimonio. Gloria a Dios. Aquí podemos ir aprendiendo varias cosas, a los esposos que tenemos aquí presentes, amén, a los que van a hacer su pacto. Se fue el esposo, preparó su casa, y cuando la tuvo lista, pues se llevó a la esposa, se lleva a la esposa a esa casa. Entonces, a partir de que sea consumada esta unión y se lleve a cabo la boda de la esposa con Cristo, ¿qué dice la palabra? Entonces desde ahí ya serán serán eternamente inseparables, a partir de que se realice la consumación de estas bodas del Cordero. Y como es palabra de Dios, se va a cumplir, amén, gloria a Dios. Esta boda, quiero decirles, o sea, quiero que me lleguen a entender, ¿verdad? Y es la explicación que estoy dando de lo que es la importancia de la preparación de esta boda. El Señor se tardó, o sea, ¿por qué no le dijo a sus discípulos en ese momento, pues ya vámonos a las bodas y ya no? El Señor les dijo, voy a prepararles morada. O sea, Dios es un Dios de preparación, y además Dios tenía un plan, ¿verdad?, de que muchos más entraran a esas bodas, que se salvaran. Dice ahí la palabra que leímos que había una multitud, que se escuchó una multitud. Millones de los que se han salvado a partir de que nació la iglesia de Cristo hace 2000 años en la fiesta de Pentecostés estarán presentes. Todos los que murieron en Cristo, que confiaron en Cristo, que siguieron a Cristo, que amaron a Cristo, dice que un día van a resucitar para estar en ese periodo o en ese evento que se llama las bodas del Cordero, amén. Miren, esta boda no es como las que se llevan a cabo aquí en la tierra, o que llevan a cabo muchos moradores de la tierra, que pues a la boda pues invitan a muchos, ¿verdad? Mucha gente invita a muchos, a familiares, amigos, también luego llegan los no invitados, ¿verdad? Quién sabe de dónde salen, pero bueno, a veces llegan y hacen una gran fiesta en ese momento, pero luego cuando vienen los problemas y ya la pareja ya como que no está funcionando, ¿por qué? Porque no puso en práctica el modelo de Dios, etcétera, pues vienen los problemas y entonces viene la ruptura. Y entonces cuando viene esa ruptura, pues ya no invitan a nadie a esa ruptura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fracasó ese matrimonio.
Y Dios no quiere que fracase nuestro matrimonio, por eso lo tenemos que preparar. Amén. Lo tenemos que preparar. Y el problema con muchas bodas es que no se preparan conforme al modelo de Dios establecido. La gente no incluye a Dios en sus vidas. La gente quiere vivir su vida separado de Dios, lejos de Dios, sin conocer la palabra de Dios, sin ser lleno del Espíritu de Dios, sin involucrar a Dios, por ejemplo, en el matrimonio, y entonces por eso vienen los fracasos, vienen los problemas. Hay que incluir a Dios en nuestro plan de vida. Eso es lo más grandioso que podamos hacer en esta vida. Que incluyas tú a Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Porque dice la palabra que somos bienaventurados los que ponemos a Dios en nuestra vida, los que invitamos a Dios a nuestra vida, y que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Dios es el que nos quiere bendecir, pero muchas veces no le permitimos que Él nos bendiga, o sea, no lo invitamos a ser parte de nuestra vida. Y las bodas a veces se dan por muchas razones que son equivocadas. No incluyen a Dios en su matrimonio, o a veces las bodas nada más son por un deseo pasajero, carnal, por un sentimiento que entendiendo al ser humano, a veces esos sentimientos se van apagando, no entendemos lo que es el amor de acuerdo a la palabra de Dios. Hay diferentes clases de amor. Está el amor ágape, es el amor divino. Está el amor fraterno, el amor filos. Está el amor eros, que se tiende a desaparecer en la pareja. A veces es una atracción, pero que tiende a desaparecer. Tienen que desarrollar otras clases de amor. Amén. Sobre todo el amor ágape, que es el amor de Dios, que es un amor incondicional. Amén. Que no está condicionado a si me gustas, a si tienes dinero, a si me caes bien. O sea, no está condicionado eso. Precisamente por eso las parejas a veces fracasan. ¿Por qué? Porque no incluyen a Dios en su matrimonio. Como fue el caso de Adán y Eva. La primer pareja humana, todo iba muy bien, el primer hombre y mujer, porque eso es de acuerdo al modelo de Dios. Ese es el matrimonio, porque ahorita estamos viendo que el mundo está distorsionado, el pecado ha crecido terriblemente, ya quieren destruir la figura del hombre, de la mujer, ya todos se quieren casar todos contra todos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, o quieren ser triunviratos o hasta de 3, 4 personas. O sea, la situación se está poniendo difícil, dura en el mundo por consecuencia del pecado, lo que nos habla también de que Cristo viene pronto. Serán como en los días de Noé. Dice que se casaban, se daban casamiento hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué? Porque estaban lejos de Dios, no estaban buscando al Señor. Amén. Entonces hablábamos de Adán y Eva. Al principio comenzaron muy bien, muy obedientes, ¿sí? Todo iba muy bien. En su boda estuvo presente Dios en primer lugar, en la boda de Adán y Eva. Estuvieron presentes todos los ángeles invitados, los ángeles obedientes. A lo mejor ahí se metió el colado de la serpiente, ¿verdad? Ahí andaba ahí de chismoso, viendo por ahí. Pero ahí estuvieron todos los animales de la creación, los cuales Adán y Eva, les había puesto nombre, ¿sí? Pero y todo iba muy bien. ¿Hasta qué? Hasta que cayeron en desobediencia, cayeron en pecado, y ahí se rompió. Ahí se rompió cuando cayeron ellos en el pecado. Cuando desobedecieron a Dios, comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dice que acabaron hasta de pleito. Dice Adán, no, pues la mujer que tú me diste, ¿no? Echándole la culpa a Dios, pues esta mujer que me llevó al pecado, ¿verdad? ¿Sí? Acabaron de pleito. ¿Y qué pasó con ellos? Pues fueron echados de ese bello lugar del huerto del Edén donde vivían, precisamente por desobedecer los mandatos de Dios. Dios les había dicho, pueden comer de todo aquí, de todos los árboles, menos de este. No conozcan el pecado. Era el momento en que el hombre no conocía la maldad del pecado. Estaban lejos de él, pero ¿qué? Quisieron conocerlo, y es por eso el mundo está como está. Amén. Pero Dios preparó una salvación que es a través de nuestro Señor Jesucristo.
Miren, la palabra bodas viene del griego gamos, que significa matrimonio, casamiento, nupcias, solemnidad nupcial, banquete festivo. Jesús siempre utilizó a las bodas como un ejemplo, como un modelo, cuando enseñaba acerca de las relaciones espirituales entre Dios y el hombre, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y dice: los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Dios se hizo carne, sí, a través de Jesucristo, pero la esencia de Dios es que Dios es espíritu. Un espíritu no tiene ni principio ni fin, es un espíritu eterno, amén. Pero Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Fuimos hechos materia, pero con por fuera, pero por dentro somos un alma, somos un espíritu. Ese espíritu se rompió por el pecado, pero Dios empezó otra vez a juntar esas piezas, amén, para volver a restaurar esa relación que tenía en un principio con el hombre. Entonces, Jesús siempre utilizó la figura de las bodas para transmitirnos esa relación que necesitamos tener con Dios, o que Dios quiere tener con su pueblo. Como en la parábola de la fiesta de las bodas que vamos a leer. Miren, vamos a leer esta otra parábola que Jesús mismo enseñó. Está en Mateo 22, del 1 al 14. Y miren, pongan mucha atención, porque siempre que Jesús habló de las bodas, habla de esa relación con su pueblo. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos, miren, el reino de los cielos, el gobierno de los cielos, es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas, a los convidados. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los invitados, a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas, vengan. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó. Enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no fueron dignos, no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallen o a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de invitados. Y entró el rey para ver a los invitados, y allí vio a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él se quedó callado, enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que le servían: átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí Jesús nos dio hace 2000 años una nueva enseñanza por medio de esta parábola, en la que hace una semejanza de la invitación de entrar al reino de Dios, a su reino, con la invitación a una fiesta de bodas. Es una parábola, es una semejanza de cosas que son que tienen que ver con el reino de Dios, cuestiones espirituales, que se asemejan con cuestiones que tienen que ver aquí, cuestiones terrenales, como son unas bodas. Dice que el rey, aquí vemos que el rey, ¿a quién representa? A Dios Padre, amén. ¿Para quién hizo su boda? Para su hijo, que es Jesucristo, amén. Jesucristo, que es el Mesías Salvador. Todos los que fueron invitados representan a todas las personas del mundo invitadas, que finalmente no quisieron venir a esas bodas, rechazaron la invitación de Dios Padre a la boda de su Hijo Jesucristo, que va ligado a las bodas del Cordero, amén. Esto es, no quisieron venir a la fiesta, no, rechazaron la invitación de Dios, ¿sí? Y rechazaron el llamado que Dios les estaba haciendo.
Estaban ocupados en muchas otras cosas, estaban ocupados dice ahí, en sus trabajos, ¿verdad? Estaban ocupados en sus negocios, estaban ocupados en las cosas de la vida y dijeron: Dios, no, Dios, yo no necesito de Dios, Dios lo hago a un lado porque yo tengo muchas cosas que hacer. Y entonces ellos pusieron miles de excusas: el trabajo, el negocio, los estudios, los placeres mundanos, ¿verdad? Hay algunos que dice ahí que de plano rechazaron eso y hasta mataron a quienes les habían hecho la invitación, a los siervos que había mandado el rey, fueron y los mataron, o sea, rechazaron el mensaje de Dios. Y mucha gente no hace caso al llamado de Dios y no se preparan conforme a lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia, que nos enseña, ¿verdad?, que no es suficiente pensar que ya con que tengo una religión, pues ya con eso, pues ya ya voy a entrar al cielo, ¿verdad? Ya estoy preparado, nada más con mi religión heredada que tengo, ya entro al cielo, ya me salvo, ya Dios pues a un lado, ¿verdad? O a lo mejor soy religioso y a lo mejor sí voy a la religión el domingo, ¿verdad? Voy a la misa, lo que sea, me santiguo un poquito, ¿sí? Pero jamás leo la palabra de Dios, no la estudio, amén, no la entiendo, ¿sí? Nadie me la está explicando. Voy a escuchar solamente ritos religiosos que es palabra muerta, dice la palabra de Dios. No tiene vida esa palabra porque no viene del Espíritu de Dios, que es lo que estamos hoy recibiendo: palabra viva, palabra de Dios, palabra del Señor. No estamos escuchando religión en este día, amén. Entonces mucha gente hace caso omiso al llamado de Dios, no se preparan. Y no es suficiente que tengas una religión para entrar al reino de Dios. Tienes que tener una vida consagrada al Señor. Tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, pedirle que te llene con tu Santo Espíritu, empezar a escudriñar la palabra de Dios, la Biblia, empezar a entenderla y prepararte para esas bodas. Amén. Por eso la preparación es muy importante. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: me voy a prepararles morada. O sea, no es de que ya entran y vámonos, órale, rápido, no. Hay que prepararse. Para entrar al reino de Dios te tienes que preparar, y eso lo tienes que hacer mientras estés vivo, con vida. Porque dice que cuando venga la muerte, dice que el día de tu muerte viene el juicio de Dios. O sea, a partir del día de tu muerte tú ya no vas a tener oportunidad de prepararte para el reino de Dios. Tú tuviste oportunidad mientras estuviste con vida de prepararte para llegar y ser invitado a esa fiesta de bodas que el Señor tiene preparado. Es más, nuestro Señor Jesús fue muy claro a este respecto, y Él dijo que no solo por llamarlo Señor, Señor, entraríamos o tendríamos acceso al reino de los cielos. Eso lo vamos a leer en Mateo capítulo 7, 21 al 23, para que vean que todo lo que hablamos aquí es con base a la palabra de Dios. Jesús está hablando y les dice a sus discípulos, les dice a la gente que lo estaban escuchando, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ni siquiera te da el Señor la oportunidad de que nada más que porque le digas Señor, Señor, ya tienes acceso al reino de los cielos, ¿sí? Dice: sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que aprender a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En pocas palabras, Jesucristo les dirá a muchos en el día del juicio que no los conoce. ¿Por qué? Porque nunca le buscaron o nunca se arrepintieron de sus pecados. Porque si ven a los que están aquí descritos, pues era gente que creo que conocía algo del Señor, porque dice que lo llamaban Señor, dice que profetizaron en su nombre, que echaron fuera hasta demonios, hicieron milagros en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que no se arrepintieron, porque dicen: nunca los conocí. O sea, no tuvieron una relación con Dios. Quisieron nada más utilizar el nombre de Cristo, o eran muy religiosos, ¿verdad? Y se decían que eran de una religión X, la que me quiera nombrar,
Todas las religiones son, traen en parte engaño del diablo, ¿verdad? Son mitad verdad, mitad mentira, porque Cristo no nos vino a dar una religión, Cristo nos vino a dar una salvación por medio de una relación. Gloria a Dios, que es muy diferente tener una religión a tener una relación. Aquí venimos a aprender, aquí estamos aprendiendo a tener una relación con Cristo, a eso venimos. Amén. Y parte de esa relación implica dejar de hacer maldades, dejar el pecado a un lado. Dios Padre, por medio del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesús, nos hace una invitación a todos para entrar a su reino. Nos invita a que permitamos que Dios nos salve por medio de la sangre de Cristo, que gobierne sobre nuestras vidas y que nos preparemos para esas bodas del Cordero que ya vienen muy pronto, más pronto de lo que ustedes se puedan imaginar. Pero la gran realidad es que la mayoría de la gente no acepta esa invitación. Jesús mismo lo dijo: muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Sí? Los escogidos son los que son los que concretarán un día su relación con Jesucristo y participarán de ese evento sublime que son las bodas del Cordero. Y para eso nos tenemos que preparar. Gloria a Dios. Tenemos que prepararnos para esa boda. ¿Sí? Todo un periodo de preparación el Señor tiene. Dice que la esposa, se preparó, leímos ahí en Apocalipsis, que la esposa se preparó y se vistió de lino fino. Amén, limpio y resplandeciente. En el Antiguo Testamento los sacerdotes se vestían de lino y los sumos sacerdotes o el sumo sacerdote de lino fino torcido. El color blanco del lino es símbolo de pureza y la santidad del sacerdote. Nosotros fuimos llamados todos a ser reyes y sacerdotes de Dios. Tenemos que ser sacerdotes, o sea, presentarnos delante de Dios como sacerdotes delante de Él, presentar ese sacerdocio delante de nuestro Dios. Los sumos sacerdotes, dice, se tenían que vestir de lino fino, que simboliza esa pureza y santidad. Amén. Los que pertenecen a la iglesia de Cristo hemos sido blanqueados, purificados, emblanquecidos por medio de la sangre de Cristo. Amén. Con la sangre del Cordero de Dios. De manera que las vestiduras son muy importantes. Son vestiduras de Dios y son puestas a los santos que caminan con Él, que dice que esas vestiduras tienen que resplandecer. O sea que Dios, dice, los vestirá con lino celestial que jamás tiene que ser vuelto a lavar. Lo que aquí enseña la palabra de Dios, la vestimenta que lleva la novia, la esposa, quien va a ser la esposa de Jesucristo, tiene que ser una vestimenta que hable de pureza, de justicia de Cristo, que es impartida en cada creyente en Él, que le busca y que es justificado por medio de su sangre. O sea, sin la sangre de Cristo no hay posibilidad de que seamos salvos. Necesitas la sangre de Cristo en tu vida para que esa sangre te pueda limpiar. Por eso necesitamos aceptar a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y caminar con Él. Siempre la Biblia presenta a Jesucristo como el esposo. Es bien importante entender esto. El apóstol Pablo habló de la relación de la iglesia con Cristo, en la cual Cristo es el esposo y la esposa es la novia o la iglesia de Cristo. Hay otra parábola que enseñó Jesús en Mateo 25, que es la parábola de las 10 vírgenes que esperaban al esposo. Las 5 vírgenes, dice que 5 vírgenes eran sensatas, o sea, eran cuerdas, o sea, les pensaban las cosas, pero había 5 vírgenes que eran insensatas, o sea, que no eran sensatas, que no pensaban bien, bien las cosas. Bueno, les voy a decir lo que significa insensatas. Insensatas significa eran estúpidas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nadie se me vaya a ofender, ¿verdad? Pero dice que 5 eran sensatas y 5 eran insensatas, y ellas estaban esperando al que viniera el esposo por ellas.
Eso también basada en la figura de una fiesta de bodas judía, en la cual, repito, salía el esposo, iba a preparar morada para la esposa y regresaba. ¿Por qué 10? ¿Por qué 10 vírgenes esperaban a un esposo? Bueno, porque de acuerdo a en los tiempos de Jesús era tan caro tener una boda, salía tan caro que dice que se esperaban a que por lo menos el sacerdote ahí en el templo juntaran a 10 parejas para que se casaran y hicieran un mismo banquete y le saliera, ahora sí que bajaran los costos, ¿no? ¿Sí? Y de ahí Jesús toma esa enseñanza, pero aquí la enseñanza tiene que ver con las bodas del Cordero. 5 vírgenes eran sensatas, estaban listas, ¿sí? Sus lámparas dice que estaban llenas de aceite, que es figura de la llenura del Espíritu Santo en sus vidas, y ellas estaban listas para la venida del Cordero, para la venida de Jesús. Vamos a leer esto en Mateo 25. Esta es la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Mateo 25, 6 al 13, lo vamos a leer ahí en las pantallas, los que nos están siguiendo en las redes. Dice así: y a la medianoche se escuchó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuántas vírgenes eran? 10, ¿verdad? Dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: ay, denos de su aceite, ¿no? Porque nuestras lámparas ya se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros, por eso eran prudentes, eran sabias, para que no nos falte a nosotros y a ustedes, a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras las insensatas iban a comprar, ¿qué pasó? Que llegó el esposo. Híjole, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, porque estaban preparadas. La mitad de las 5, de las 10, la mitad de las 10 estaban preparadas para las bodas, pero las otras 5 no estaban preparadas, no tenían aceite en sus lámparas, que repito, el aceite es figura en el templo de Salomón, en el templo de Dios. Dios había puesto había puesto lámparas que tenían que ser llenadas por los sacerdotes todos los días de aceite para mantenerse encendidas todo el día. En el Nuevo Testamento esas lámparas representan nuestra vida, y el aceite representa, en la Biblia, en la palabra de Dios, representa el aceite que es el Espíritu Santo. Cuando tú tienes una vida de comunión con el Espíritu Santo, estás llenando esa lámpara en tu vida, y tienes que estarla llenando todos los días, porque si no se apaga. Dios nos dejó 2 cosas: su palabra y su Espíritu Santo. Él mandó al Espíritu Santo. El día de Pentecostés, cuando la primera iglesia fue levantada, fueron llenos todos del Espíritu Santo. Necesitas 2 cosas en este mundo. Son 2 espías que mandó Josué, que son la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Todas las 10 vírgenes tenían palabra de Dios, conocían, se estaban preparando para la venida del esposo, pero 5 solamente tenían la llenura del Espíritu Santo, las otras 5 no lo tenían, por eso no estaban preparadas. Por eso la necesidad de que te prepares para la venida de Cristo por medio del Espíritu Santo, de que te llenes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real, amén. Dios nos lo concedió por medio, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Seguimos, dice más vosotros id más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, hasta tocaron, ¿verdad? Con angustia, dice: ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. O sea, no tenían una vida de comunión con el Padre, con el esposo. Dice, y termina así esta parábola Jesús: velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, Jesucristo, ha de venir. Jesucristo prometió volver, amén. Y para nosotros la iglesia
la promesa de su regreso es primeramente el arrebatamiento, pero en el tiempo del arrebatamiento vendrán las bodas del Cordero. Amén. Aquellos que sean arrebatados por Cristo tendrán la oportunidad de participar en esas bodas del Cordero. O sea que las bodas del Cordero, con esto vamos a ir concluyendo ya esta enseñanza, esta predicación del día de hoy, tendrán lugar en el cielo. Las bodas del Cordero no son aquí en la tierra y serán durante el periodo que nosotros conocemos en la Biblia, que se llama la semana 70 de Daniel, para los que estudiamos la Biblia, o el periodo de la tribulación que viene en la tierra. El periodo, nada más como una pequeña enseñanza, el periodo de tribulación son 7 años que vienen a esta tierra, que ya están a punto de comenzar. Son tiempos que Jesús dijo que serían tiempos como nunca los ha habido ni los habrá. Tiempos de tribulación, tiempos de muerte, de hambres, de guerras, de pestes. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre. Y aparte, el anticristo, el falso Mesías que viene a este mundo, quiere gobernar. Satanás va a gobernar la tierra, Dios se lo va a permitir durante 7 años. Mientras tanto, la iglesia que se haya preparado, que esté lista, se irá a celebrar las bodas del Cordero. Por eso les digo, las bodas del Cordero no son aquí en la tierra, son allá en el cielo, en ese periodo de 7 años. Mientras los que se queden, los moradores de la tierra que se queden aquí en esta tierra, van a tener que sufrir por no haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Los que nos vayamos y estemos listos para esas bodas, amén, estaremos gozándonos con nuestro Señor allá en esas bodas que son eternas. Amén, gloria a Dios. Entonces, este es el objetivo que debe de tener todo cristiano: participar de esta invitación, aceptar la invitación de Jesucristo, de participar en el día señalado, porque tiene un día señalado, como leímos en Apocalipsis, en que se llevarán a cabo esas bodas del Cordero. La boda de Jesucristo, ¿con quién? Con su pueblo elegido. Entonces les aconsejo, les recomiendo que no se queden fuera de esas bodas. Amén. Que se preparen, que nos preparemos, que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. En el tiempo de la tribulación muchos querrán buscar a Dios, pero no va a ser hallado. ¿Por qué? Porque se terminó el tiempo que Dios estableció. Sí habrá salvación, pero esa salvación será por tu cuenta. Tendrás que permitir que el anticristo te corte la cabeza por no querer adorarlo o no dejar ponerte la marca de la bestia. Será por tu cuenta esa salvación. Entonces, ahorita todavía estamos en el periodo de la gracia que está a punto de terminar. Por eso es necesario que busques a Dios mientras pueda ser hallado. Podemos concluir entonces que la imagen del matrimonio, las bodas del Cordero, refleja perfectamente la relación de Dios que Dios quiere tener y quiere consumar con su pueblo redimido, esto es, con su iglesia. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Por 3 razones fundamentales, y esto aplíquenlo en su vida, Paco y Elsa. Primero, por el intenso amor que debe de haber, un amor, dijimos, ágape, que es un amor divino, un amor filos, que es un amor fraterno, y un amor eros, que es un amor de atracción entre hombre y mujer. 2, por la íntima e indisoluble unión que llega a haber entre el hombre y la mujer, entre ambos, al formar una sola carne. Dios dijo cuando en el libro de Génesis dice, y los 2 serán una sola carne. Cuando juntó por primera vez el primer matrimonio de Adán y Eva, dice, ustedes serán una sola carne. Amén. Dice, y solo la muerte podrá separarles. 3, por el gozo de ser amados y de amar. Amén. Por el gozo de amar y ser amados. Gloria a Dios. Esa es la imagen del matrimonio. Que tú ames y que te amen. Qué bonito, ¿no? Gloria a Dios. Dios nos amó, dice la palabra que Dios nos amó primero.
Antes de que tú aprendieras a amar a Dios, porque hay que aprender a amar a Dios, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu. Antes de que tú aprendas a amar a Dios, Dios ya te amó. Antes de que fueras concebido, ya Dios te había amado. Dios te había escogido, pero tú decides, porque como tenemos libre albedrío, cada quien escoge si quiere buscar de Dios o si no quiere buscar de Dios. Y la cuarta es por la fidelidad que se espera entre una pareja, entre ambos. ¿Sí? Se espera que en un matrimonio haya fidelidad. En el matrimonio con Dios debe de haber fidelidad. No podemos andar detrás de los ídolos. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia, amén, al Dios revelado en la palabra de Dios, y poner en práctica todo lo que dice la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes van a las bodas del Cordero? Quiero saber. Gloria a Dios. Bueno, más o menos la mitad, conforme dice la Escritura. Sí, se cumple la palabra de Dios. Amén. Preparémonos para las bodas del Cordero. Amén. Yo quiero leer por último otra vez la primera cita que comenzamos, para que vean que ahorita la van a entender y la vamos a entender un poquito más. Dice así, Apocalipsis 19, 6 al 9, dice: y oí como la voz de una gran multitud, todos los que se salven, dice, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso gobierna. Eso significa reina. El Señor viene a gobernar este mundo, porque el ser humano no pudo gobernar este mundo, por eso el mundo está cayendo a pedazos. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, su iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, blanco. Amén. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los que nos ha santificado Cristo por medio de su sangre, y que hemos caminado en esa santidad arrepintiéndonos de nuestros pecados. O sea, dejamos de hacer maldades. Dice: bienaventurados, escribe, le dice Jesucristo al apóstol Juan, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Vamos a concluir esta reunión dándole gracias a Dios y pidiéndole al Señor, pídele al Señor que Él te prepare para este evento glorioso que la Biblia llama las bodas del Cordero, la unión eterna entre Cristo y su iglesia verdadera. Todos los que ponen en práctica la palabra de Dios. Amén. Oramos. Padre, queremos darte gracias en este día, gracias por este tiempo que nos has permitido, en el cual hemos recibido tu palabra, tu enseñanza. Queremos estar listos, preparados para estas bodas del Cordero, Señor, que vienen pronto, Señor. Gracias, gracias, Señor. Será un evento majestuoso. Queremos ser de los invitados, Señor, de los convidados, pero que sí obedecieron a esa invitación, Señor, que sí entraremos a esas bodas, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que los que han escuchado y están escuchando en las redes, en esta congregación, en esta iglesia, tu palabra, Señor, que tú toques, Espíritu Santo, sus corazones, que abras el entendimiento, la mente, para que, Señor, caminemos conforme a lo que tú nos has enseñado, que estemos listos y preparados para estas bodas gloriosas. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Queremos entrar en esas bodas, Señor, en las bodas del Cordero. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias a los que nos han acompañado en este día ahí en las redes. Dios los bendiga. Los invitamos, ya saben, tenemos
tiempo de oración los miércoles 7:30, el curso del profeta Daniel los viernes 7:45 y las predicaciones que sacamos los domingos por la tarde para que nos sigan acompañando. Que Dios los bendiga, la paz de Cristo, Shalom, Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios.